Muy buenas noches, yo soy Patricia Pardo. Mi invitada de hoy era notaria de la historia y terminó siendo la protagonista. La historia de Azucena Liévano, más allá de la noticia. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí con Azucena Liévano. Azucena, bienvenida a Confesiones. Gracias por estar con nosotros. De verdad que es un placer, es un honor tenerla aquí sentada en esta silla. Mora. Muchísimas gracias. ¿Usted no iba a estudiar comunicación social? No. Su papá, que es abogado, quería que usted fuera como administradora de empresas. Bueno, no, yo empecé estudiando administración de empresas y al terminar el primer semestre, que me fue bien, dije, no, esto no Valga es la mío. aclaración, le fue muy bien. Dije, le fue no, bien con las no matemáticas, porque es que a nosotros los periodistas nos va como regular con el tema, nos ponen a ver estadística, ¿no? Sí, estadística ahí, sí. Bueno, la estadística más o menos. Eso sí lo maneja uno. Sí, para las matemáticas somos malísimos. No, yo dije, no, esto no es lo mío. Y yo vi que en la universidad había comunicación social y dije, sí, esa me gusta. Y me cambié y empecé a estudiar comunicación social y adoro mi carrera. Pero además ella se grababa cuando chiquita, como una grabadora, usted se ponía como a repetir las noticias para escucharse, ¿no? Sí, yo creo que de ahí viene un poco el tema, porque yo escuchaba mucho radio y encontré entonces que la gente llamaba y pedía canciones, creo que hoy en día también. Sí, total. Y entonces yo llamaba, tenía una grabadora pequeña que mi papá había traído, de casetera, de cassette, y eso que tú metes el cassette y grabas. Sí, sí. Y entonces llamaba, inmediatamente empezaba a grabar. Y me grababa la voz y después me escuchaba. A mí no me interesaba qué tipo de canción pasaba, ni si era la canción, sino era escucharme. Y ahí empecé a decir, yo quiero estar ahí. Y después empezaba a ver televisión y veía cosas y yo decía, yo quiero estar ahí. Claro, cuando todos los niños veían cómics, o el Chavo del Ocho, lo que fuera, usted veía los noticieros. Yo veía noticieros, sí. Y yo veía los noticieros y quería estar ahí y decía, eso es lo que me gusta. Por eso cuando encontré la comunicación social en la Universidad de La Sabana, pues hace mucho tiempo, dije yo, eso es lo que yo quiero estudiar, y estudié ahí y soy feliz con mi profesión y con mi carrera. Creo que eso es una cosa también de pasión. Sí, pero no le tocó fácil. Digamos que, bueno, incluso actualmente tampoco la historia del país es sencilla, pero en su época, cuando usted empieza a trabajar, a hacer reportería, era cubrir la guerra básicamente, y la guerra no solamente que sucedía en los campos, sino en la ciudad, eran las bombas, los asesinatos, tanta cosa. Fue muy duro. Yo creo que ahí, cuando yo empecé, hubo como dos escenarios. Uno era como todo el escenario político, porque era, pues como es hoy actualmente y en todo el mundo, el tema político es muy importante. Y decide muchas cosas, entonces era como todo el ambiente político. Pero después empezamos a vivir un tema que era el del narcoterrorismo. Claro. Esa fue una época muy dura en la que los periodistas nos vimos como abocados a enfrentar todas esas cosas que estaban pasando. De hecho, nosotros teníamos claro que en algún momento podía pasar algo y estábamos siempre preparados para lo que pudiera ocurrir. Era un momento también difícil, digamos, en cuanto a los recursos técnicos que teníamos, como en los noticieros donde estábamos, no era tan fácil como es hoy en día, que la información es muy rápida, muy fácil, todo vuela. Ayer al microondas, lleve la antena, póngala. El mensajero en la moto llevando la información, de dónde llamamos. Yo digo, ¿cómo hacíamos nosotros para comunicarnos? Yo la verdad digo, eso era maravilloso también. Entonces fue una época muy dura en donde estábamos expuestos a mucho. No, miedo no, yo creo que eso era nuestra labor y eso era lo que hacíamos, pero miedo no.
De todos esos hechos que tuvo usted que cubrir, magnicidio de Galán, muy seguramente la bomba del Espectador, la de la 93, ¿cuál de todos esos eventos realmente la tocó? Hemos visto muchos reporteros, incluso en la televisión, que no aguantan y dejan salir toda su humanidad, porque antes de ser periodistas somos seres humanos. Sí. ¿Cuál de todos estos hechos Yo fue creo más que difícil? todos los marcan a uno de una u otra forma, porque pues uno finalmente tiene que comunicar una situación difícil. Qué bueno comunicar cosas bonitas y alegres, ¿sí? Historias de vida, que eso es bonito. Pero nos tocaba comunicar cosas difíciles, dramáticas, duras para las familias. Y yo creo que el de la 93, que me tocó cubrirlo, me mandaron del noticiero 24 horas y fue muy difícil porque era ver ahí a las familias víctimas de esos atentados terroristas, la magnitud que cobraba en ese momento esos actos demenciales. Y bueno, finalmente pues nuestra labor era estar frente a una cámara y contar lo que estaba pasando. Pero cuando ya esos hechos lo tocan a uno un poco más cerca, y no le pongo todavía sobre la mesa el tema del secuestro, sino de la muerte de uno de sus mejores amigos, de Jorge Enrique Pulido, ¿cómo maneja uno esa situación? Porque es que ya es sentir que no hay límite, que está aquí. Sí, nosotros éramos conscientes que había una situación difícil para los comunicadores y más para quienes de verdad lo enfrentaban públicamente. Él lo hizo, ¿no? Él lo hizo en su noticiero. Con Jorge Enrique Pulido trabajé, yo estaba muy chiquita y él de hecho me dio la mano para trabajar en los medios de comunicación, cuando uno va y golpea y le abren la puerta y sí, venga, trabaje. Que no pasa muy seguido. Sí, valga la pasa confesión. seguido. Él me dio una oportunidad muy grande también, entonces pues fue duro, digamos, ver que después de esa lucha emprendida por él, pues terminara en esa situación para él y para la familia, ¿no? Porque finalmente ¿Quién era Jorge Enrique Pulido para las nuevas generaciones que nos están viendo, bueno, y que quizá como que no tiene mucho contexto? Yo te hablo del año 80 del 80 al 90, yo creo. Tenía una programadora, ¿no? Tenía una programadora que se llamaba Jorge Enrique Pulido Televisión, su noticiero, además era buen periodista, buen redactor, buen maestro. ¿Qué fue lo que hizo? Amigo. Lo que él hizo fue hablar directamente de lo que estaba pasando, de los carteles de la droga, denunciar, y eso los creo que extraditables en ese entonces. Eso fue lo que lo llevó a diferentes amenazas que nunca se creyeron y finalmente terminaron en la muerte de él. Paralelamente a eso uno ve, o los televidentes ven, bueno, ven al periodista, al reportero que está cubriendo todos estos hechos, pero muy pocas veces se sienta uno a preguntarse por la familia. Entonces su mamá, su papá, sus hermanos y hermanas, ¿qué opinaban de todo lo que usted hacía? ¿Qué tantos consejos había en ese momento? ¿Qué tanto temor? Si bien no había temor por parte suya, porque uno como periodista tiene que despojarse del miedo para poder contar una realidad, ¿qué pasaba en el interior de su casa? Pues yo te digo una cosa, o sea, en esa época bueno, y actualmente, pues uno en una familia como la mía, que es una familia adorada, pues todo el mundo está pendiente de todo el mundo, y mi papá era muy orgulloso de todos sus hijos, de todos. Y en el caso mío, por ejemplo, él siempre era como pendiente de lo que yo hacía y orgulloso, pero como te digo, de todos. Entonces, pues siempre eran orgullosos del trabajo, ¿sí? Del trabajo mismo que estábamos haciendo cada uno de sus hijos, pero nunca pensaron en algo más allá de eso, sino sabían que era un trabajo normal y que había que hacerlo. Claro que hay quienes dicen, sus propios hermanos, que usted la consentía de su papá, No. que usted era, mejor dicho, que él sacaba y saca pecho por usted. Sacaba pecho por mí. Sí, recuerdo una vez que mi papá falleció hace ya 20 años, más de 20 años. Él estaba en la clínica y yo llegué un día allá a visitarlo. Y él era una persona muy jocosa, muy alegre, tenía un sentido del humor muy bueno. Y yo llegué allá y empezó a llamar a todas las enfermeras, vengan, vengan, vengan todas, vengan, miren a mi hija, a Azucena, mírenla. El noticiero, la periodista. La periodista, aquí está. Otro hecho, digamos que como para hablar un poco de ese detrás de cámaras que puede ocurrir detrás de un noticiero, valga la redundancia, un programa, cualquier cosa, es lo que pasa después, ¿no? Lo que pasa en los comerciales, y poca gente sabe que ustedes, después de que se acababa el noticiero Krypton, se quedaban en algunas ocasiones
cantando y tomándose sus traguitos y cantando Rocío Dúrcal, porque a usted le encanta Rocío Dúrcal, ¿o no? Bueno, sí, ese es un episodio bonito con mis compañeros del noticiero Krypton, con quienes todavía tenemos una amistad entrañable. ¿Quiénes eran en ese entonces? Pues ahí está Ángela Patricia Llaniot, Jorge Alfredo Vargas, Miriam Ortiz, Luis Parra, bueno, todos. Son muchos. Sí, sí, sí. Yo los quiero a todos. A todos por igual, por favor, no se pongan bravos. Y terminábamos el noticiero, nosotros éramos noticiero de fin de semana, el noticiero Krypton fue un noticiero muy importante en el país, marcó un rating importantísimo, muy bueno. Estábamos en el primer lugar siempre y eso pues nos hacía sentir muy grandes y estábamos chiquitos apenas empezando. Trabajamos fin de semana, por supuesto pues siempre todos muy juiciosos, pero cuando se terminaba el noticiero pues nos desjuiciábamos un poquito y nos divertíamos un poquito ya después de todo ese agite y esas carreras y todo, entonces nos dedicábamos tiempo para el grupo, para estar juntos. Y para cantar Rocío Dúrcal. Para cantar Rocío Dúrcal, para... ¿Y usted canta? No, para nada, para nada. Yo creo que canto, pero no. Tendríamos que verlo. ¿Cómo es esa historia? Una vez usted estaba como cubriendo un deslizamiento de tierra y entonces viene un señor y usted lo entrevista creyendo que es el alcalde de la zona y no sí, era. Eso sí fue un oso, terrible. ¿Cómo fue eso? Hubo una, yo creo que eso se llamaba, fue una emergencia que hubo en Medellín de Villatina, fue un deslizamiento de tierra y hubo varios damnificados y muertos y a mí me mandaron a cubrir esa información y pues en todo ese agite y todo yo vi que venía un señor y yo pues asumí en ese momento que era el alcalde de la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Él venía con guardaespaldas? Sí, venía con un poco de gente al lado, pero yo lo había visto, pero no personalmente. Y yo lo vi que venía y yo inmediatamente me le mandé, le dije, alcalde, no sé qué, y el señor me dice, no, yo no soy el alcalde. ¿En directo? No, afortunadamente era pregrabado. Si hubiera sido en directo, ¿cómo habría salido eso? Terrible. Terrible, yo creo que hubiera sido terrible, pero bueno, digamos que en situaciones como esas uno como tiene las herramientas para salir de ese momento, de pronto seguramente le hubiera dicho, creo yo hoy en día, bueno, pues si no es el alcalde, pero usted está acá, cómo ve la situación, uno le cambia como el tema, ¿sí? Pero sí fue un oso grande. Azucena Liévano esta noche en Confesiones, una pausita muy pequeña y ya volvemos. Nos dice, mire, ustedes están secuestrados por los extraditables. Se fueron con Richard Becerra y Orlando Acevedo, camarógrafo y asistente, y se iban a hacer un trabajo periodístico. No supimos en el fondo a qué iban, porque esas cosas son muy reservadas en el noticiero, pero era una entrevista exclusiva al cura Pérez. Y empezaron a pasar los días y las horas y no aparecían, no daban muestras de supervivencia y lamentablemente a los tantos días se confirmó que estaban secuestrados por el narcotráfico. Azu ya estaba casada con Juan Carlos González, compañero mío de reportero deportivo, y me tocó ser paño de lágrimas y Juan Carlos se quedaba en mi casa muchas veces, vivíamos con mis papás, porque era muy, muy dura la situación. Muy duro la espera, la angustia, la incertidumbre de tener a Azucena, a Richard, a Orlando, a Diana, a todos los compañeros de hoy por hoy secuestrados. Fue muy dura esa parte. La liberaron con otros más. Recuerdo estar en el aeropuerto cuando llegó Azu, se bajó en el avión, Juan Carlos subió a recibirla, nos fuimos para la casa de Azucena, el abrazo con su familia. Fue duro. Azu ha sido siempre una persona muy fuerte, pero en esas horas la vimos, imagínense el reencuentro con sus padres y con su familia, y al tiempo después saber el resultado de la fallida liberación de Richard Becerra y de Diana Turbay. Diana murió. Ese acontecimiento, digamos, nos marcó a todos. Nos quebraron como grupo, sí, como grupo periodístico. Nos marcaron también. No vale la pena, ningún colombiano, ningún ser humano puede vivir ese episodio. 30 de agosto de 1990. Así es. ¿Cómo lo vivió usted, Azucena?
el día de nuestra salida, pues sí, íbamos a hacer un reportaje. Para esa época, Diana Turbay había sido, digamos, una persona que había contribuido mucho con el proceso de paz del M-19, había sido, digamos, como garante de ese proceso, un proceso que salió muy bien. Sí. Ella quería repetir, digamos, ese episodio, esa experiencia, y lo quería hacer con el ELN, y buscó durante muchos meses un contacto con la guerrilla. Finalmente se dio y salimos a hacer la entrevista al cura Manuel Pérez, ya fallecido, y me invitaron a mí a ser parte de ese grupo. Yo estaba en el noticiero Krypton, ella era directora de la revista Hoy por Hoy, Sí. pero era dueña del noticiero, y me preguntaron que si yo quería ir. Inmediatamente yo dije, sí, yo voy. Durante todo el trayecto, yo me fui con mi equipo de camarógrafos, y durante todo el trayecto dije, me pensaba mucho como en qué le pregunto yo al cura Pérez, como qué hago, que no sé qué, como en todo eso, ¿no? Cómo voy a presentar la información. Iba al lado de una persona que era súper importante, que era Diana Turbay, que tenía un bagaje súper grande, y yo pues era chiquita ahí en ese tiempo, y dije, no, yo tengo que salir con esto. Me acuerdo mucho que hablé con una de las personas que iban con nosotros, y yo le pregunté, yo dije, yo voy a ir indagando cosas para cuando llegue pues no esté tan en fría el tema. Y le pregunté, bueno, cuénteme un poco cómo es el cura Pérez, cuál es la situación hoy en día de ustedes. Y entonces él me dijo, no, yo de eso no le hablo. Yo de eso no le hablo, usted tiene que esperar. ¿Usted sospechó algo, no? No, usted tiene que esperar a que se dé el momento del encuentro con él. Bueno, y seguimos nuestro camino, y ya al otro día cuando llegamos estábamos... ¿A dónde aparentemente iban? ¿Salieron de Bogotá hacia dónde? Pues no sabíamos, nosotros no sabíamos para dónde íbamos, porque pues eso suele suceder así, solía suceder así, que uno sale y no sabe cuál es el rumbo, a dónde lo van a llevar. Entonces no sabíamos para dónde íbamos, pero iban sí, por tierra, en un íbamos carro. por tierra, y llegamos a Antioquia. Y antes de Medellín entramos ya como al monte. Eso fue una correría en carro, luego a caballo, luego a pie. Entonces entramos. Lógico, nosotros lo veíamos como bien, y cuando ya el segundo día que estábamos como encerrados en una casa con candado y todo, Diana dijo, no, esto está muy raro, esto no me gusta, yo creo que nos devolvemos, ¿sí? Ella ya intuía que algo estaba pasando, y dijimos, bueno, pues a la orden de ella nos vamos. Y realmente cuando ya íbamos a decirle a estas personas que nos íbamos, entra una persona que estaba totalmente tapada y nos dice, mire, ustedes están secuestrados por los extraditables, así que esperen aquí tranquilos, no les va a pasar nada, y esperen razón. Y creo que ahí entendimos muchas cosas de lo que había pasado en todo el transcurso del camino, como este señor con el que yo hablé, y quedamos pues totalmente fríos. Ahí sí nos dio miedo, la verdad. Claro. Ahí sí sentimos miedo. ¿Y los separaron? ¿Quedó usted con Diana? Sí, hubo una separación. En ese momento cuando ella dijo eso, ya nos habían separado. Nos separaron en 2 grupos, y yo estaba con ella y con Juan Vita, estábamos los 3. Y ya al final, como al transcurso de los meses, ya nos dejan solamente a las 2. ¿Cómo es ese, digamos, descubrimiento que ustedes hacen como una especie de tocadisco, es? Porque Sí. la música vuelve a ser un bálsamo de nuevo en su vida, en su historia. Infortunadamente, en una circunstancia como esa, o afortunadamente, pues había unos espacios donde uno quería como pensar que la libertad estaba pronta, que era solo un episodio más, era un momento más. Entonces descubrimos en una de las tantas casas que estuvimos un tocadiscos, y había unos long play en esa época con música vieja, y los colocamos, y entonces nos pusimos a cantar, y estaba Rocío Dúrcal ahí, y estuvimos un rato muy agradable con ella ahí en ese momento. ¿Y qué cantaban? Pues cantábamos como las canciones de Rocío, y hablábamos de nuestras vidas, y disfrutamos un momento especial. Y hoy en día, cuando escucha música de Rocío Dúrcal,
quizá como que la transporta de nuevo a esos momentos o qué le genera ya en su fuero interno? No, en su no que me alma? transporte tanto a ese momento. Yo siempre he creído que ella fue una gran artista, Rocío, y me gusta su música. Y hay momentos en que uno la oye, no todo el tiempo, pero sí en un momento determinado que uno la escucha o que la quiere poner, pues la escucha. 100 días más o menos transcurrieron. ¿Cómo hace usted para decirle a Diana que en el momento en que le dicen, bueno, usted se va a ir, pero usted sola, y ella está bañándose, y usted tiene que decirle que ella se tiene que quedar y usted se tiene que ir? Sí, es un momento muy duro. Yo creo que de todos los momentos, ese y pues el saber que de su muerte, ¿sí? Pero entra una persona al cuarto donde estábamos nosotras y nos dice, ah, bueno, yo terminaba de salir del baño, siempre durábamos despiertas toda la noche, porque para nosotros la noche era muy difícil, era muy dura, porque pensábamos que podía pasar algo, podía haber un posible rescate o algo así y teníamos que estar preparadas. Sí. Entonces siempre dormíamos un poquito tarde y esa mañana del 13 de diciembre yo me desperté, me fui, me bañé y luego ella entró a ducharse y a arreglarse, pues íbamos a salir ahí a donde nos tenían el desayuno. Y cuando ella se entró a bañar, entró uno de los muchachos que estaba con nosotros, sicarios, y me dijo que yo me iba. Y entonces yo le dije, no, ¿cómo así que yo me voy? Y me dijo, sí, usted se va. Y yo le dije, ¿y ella? Me dijo, no, ella se va. Tranquila que ella se va. La semana entrante ella ya se está yendo, ya no se preocupe, que esto va muy bien. Siempre lo trabajaban a uno mucho. Pero tranquila, váyase, que este proceso ya se va a terminar, el patrón tal cosa, el patrón esto, el patrón lo otro, y haga caso. Entonces, pues yo me arreglé. La verdad es que dijimos que el día que saliéramos nos íbamos a ir con la misma ropa que habíamos llegado, porque pues allá nos dieron unas sudaderas y unas cosas. Y cuando ella salió me vio con mi jean que tenía y mi chaqueta negra y dijo, ah, nos vamos. Creo que eso fue duro, duro. Yo creo que ella vio el gesto que yo hice y entendió. Ella dijo, Azu, yo sabía, tranquila, no te preocupes, yo voy enseguida. Me dio toda la energía. Ella en ese momento, más que mi amiga, era mi madre. Claro. Entonces se comportó así y ya me despedí de ella y salí. Creo que fue el momento más duro que he tenido dentro de ese episodio. Los demás, de esos 100 días, digamos, sí, de esos... Fue el más duro, porque además fue un momento en que yo salí de la casa, me subo al carro con un par de sicarios y volteo a mirar para atrás y ella me hace así, y me dice adiós. Eso fue durísimo. Después me hicieron agachar, taparme y me llevaron para Medellín. Y llega usted y evidentemente pasa todo lo que nos contó, nos narró Jorge Alfredo, pero ¿qué pasa con la familia de Diana? ¿La llaman, obviamente para ver cómo estaba ella? ¿Usted qué les cuenta? Porque es una responsabilidad muy grande también y es poner la cara y decir, llegué yo, pero no llegó Diana. Sí, muy difícil, muy difícil. Eso no lo entiende, sino solamente quien lo vive. Sí, claro. Yo siempre he dicho que el secuestro es uno de los delitos más graves para cualquier ser humano, pero es un delito mucho más grave para las familias, porque finalmente las familias no saben en qué condición está la persona. Uno sí, uno sabe si come, duerme, claro, qué hace, pero la familia no sabe. La incertidumbre es mortal. Sí, es muy doloroso. Entonces, para mí el episodio fue muy duro por mi familia. Para Diana, por supuesto, también. Hoy en día también sigue siendo así. Y una gran responsabilidad, ella mandó un mensaje para su familia, yo fui y les entregué las cartas. Me acuerdo que me senté con el presidente Turbay y le entregué la carta que ella le había enviado y él pues, derramó sus lágrimas en ese momento tan duro y sin poder hacer nada. Ahora, y ahí también un episodio es que yo sí realmente en ese momento más o menos me ubicaba donde estábamos.
dónde estaba ella, pero no podía decirlo. Claro. No podía decirlo porque estaba en juego su seguridad y la Su vida. seguridad de las personas que estaban en ese momento. Sin embargo, cuando yo salí de ese sitio donde estaba ella, la trasladaron. Pero no poder decir nada para lograr su seguridad también era Claro. complicado. Y es algo que solamente cargaba usted en ese Sí, momento. claro que sí. Y después, cuando ya suceden los hechos, infortunadamente ella muere, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Realmente qué hay detrás de todo eso? Bueno, yo no sé. Es una tristeza muy grande, la verdad. Yo creo que de todo este episodio, que si hubiéramos salido todos, hoy en día pues estaremos recordando un episodio muy duro para nosotros, una experiencia grande, pero estábamos todos. No hubieran quedado unos niños huérfanos, una familia destrozada. Claro. Entonces sigue siendo una situación para mí dolorosa, amarga, por ese episodio, por ella, porque para mí ella debería estar acá. Y posteriormente usted tiene que enfrentarse y entrevistar a uno de sus captores, a Popeye. ¿Ese encuentro fue muy duro o no? Sí, lo hice hace ya un tiempo, no ha salido, lo tengo ahí guardado, pero como todos lo ven hoy en día, una persona que sin ningún problema dice y cuenta atrocidades que ellos hicieron. Yo pienso que en un momento determinado se jacta de esas cosas. Y en el momento en que yo me encontré con él, él me dice, mire, la ¿Usted lo verdad, buscó o él le ofreció la no, entrevista? yo lo busqué porque estaba haciendo un trabajo también con una amiga y le dije, y me dijo, mire, la verdad es que usted está viva de milagro, porque ya había una orden de matarlos a todos. Y lo dice así, ¿no? Entonces no es fácil estar frente a una persona así en ese momento. ¿Y tiene ese material? ¿Qué piensa hacer con ese material, Azucena? No sé. ¿No? ¿Pero quiere publicarlo, quiere hacer un libro? Algún día seguramente sí, porque mire que aquí es importante que todos tengamos, que no perdamos esas historias de la vida de este país, que no se pierda esa memoria, la verdad, porque las nuevas generaciones deben conocer cómo ha sido el transcurso de esta todo el camino andado. lucha que se ha dado en este país, no solamente desde el punto del tema de la guerra o de lo que se haya hecho contra el narcotráfico o contra los carteles de la droga, sino con la guerrilla, con todo esto, tiene que quedar en la memoria del país y, como dice el dicho, para no volverlo a repetir. Y eso debe salir en un momento determinado a la luz pública, creo ¿Usted yo. le preguntó a Popeye qué buscaban con el secuestro de ustedes? Claro que sí, ellos lo que buscaban era el sometimiento, era que no hubiera la extradición de los narcotraficantes, que de hecho hoy se da. Buscaban un arreglo con el gobierno, que fue lo que posteriormente se dio. Diana Turbay pudo haber tenido una oportunidad de vida solamente con un decreto que hubiera salido antes, donde ella seguramente había alcanzado su libertad, pero ese decreto no salió de sometimiento a la justicia, era solo un decreto, y eso era lo que ellos buscaban, y la buscaron a ella porque pues finalmente era una persona importante, reconocida, que de un momento a otro podía tener una gran influencia, y ella siempre tuvo presente que esa influencia, seguramente su papá, y así fue, nunca la utilizó para la liberación de su hija, sino se buscaron diferentes medios para eso. ¿Cómo queda usted? No le preguntó a la periodista, sino al ser humano. ¿Cómo queda usted después de haber visto cara a cara a este hombre, a Popeye? Fue duro, fue un momento duro. La verdad, nosotros nunca tuvimos contacto con Popeye durante nuestro secuestro, nunca. Nosotros tuvimos contacto con sicarios de Medellín, llamados los Priscos, que era uno de los grupos más sanguinarios, pero con Popeye nunca. Sabíamos que Popeye era lugarteniente de Pablo Escobar,
él cuenta que él estuvo siempre al lado de él y que siempre sabía cuáles eran los movimientos de Pablo Escobar y qué pensaba. Pero nosotros nunca tuvimos ninguna información de Popeye en ese momento. Me cuenta después de la pausa qué siente o qué sentía cuando liberaban la liberación de Ingrid Betancourt, bueno, de tantos secuestrados, y de repente usted en su casa viendo en las noticias, porque de repente lo vivió distinto a como lo vive el resto de los colombianos. Una pausa y ya volvemos. Es Azucena Líbano esta noche en Confesiones. Siempre que pasa un episodio de esos, como que lo recuerda a uno y por eso te digo, yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano y ojalá no se repitan esos episodios. La conocí cuando empecé a hacer mis prácticas en el noticiero Krypton y realmente fue una persona que marcó mucho mi vida profesional. Entré yo a hacer prácticas en el noticiero Krypton hace ya bastantes años y recuerdo a Azu como la gran periodista política del momento y recuerdo a Azucena llegando a las instalaciones del noticiero Krypton en un Renault 4 rojo. Ella tenía carro. Como trabajábamos en un noticiero de fin de semana, entonces sí nos volvimos muy unidos porque mientras nuestros amigos que no eran periodistas estaban de fiesta en la vida normal, nosotros estábamos trabajando. Entonces los domingos nos íbamos usualmente a la casa de ella y a ella le encanta cantar sus rancheras, Rocío Dúrcal, y ahí descubrí yo una canción que se llama La Potra Zaina que la apropié para mí y la cantaba siempre con ella. No, sí, fue un grupo, pues estábamos jóvenes, entonces aguantábamos. Le fascinaba Rocío Dúrcal, su canción La Guirnalda. A mí me mandaron a cubrir en La Dorada un cierre de una campaña política. Cuando veían mi carnet de practicante, pues me decían, vaya y grabe en la morgue pues los muertos que hay ahí, pero me decían, ¿cuándo viene la periodista? Y Azucena, yo hablaba con ella por teléfono, en esa época no había celular, y yo le decía, ¿qué hago? Ella me sube y pregunta, métete donde sea, habla con el alcalde. Logré hacer notas mientras llegaba la periodista que cubría orden público y se encargó de todo el asunto. Todo el tiempo que yo como practicante me iba a todos tus cubrimientos y me pegaba literalmente a ti, ¿fueron un fastidio o qué sentías de cargar con una practicante para arriba y para abajo? Muy buena pregunta. ¿Era su practicante? Pues era la practicante del noticiero, Alexandra, tan divina, gracias. Ella muy pila, siempre ahí con nosotros. Hoy en día tenemos una linda amistad, como decían ellos. Y ahí estuvimos todos, pero digamos que nosotros no teníamos como una diferenciación entre que tú eres periodista y tú eres practicante, sino éramos un grupo, un equipo de trabajo muy bonito, y yo creo que ese fue el éxito del noticiero, el equipo de trabajo. ¿Qué pasa con usted después del secuestro? O sea, realmente tiene sus hijas, se vuelve mamá, vuelve otra vez la esperanza de la vida. ¿Y qué sucede con usted profesionalmente? Bueno, no, yo la verdad es que cuando salgo de ese episodio, lo que hago inicialmente es volver a mi trabajo. Creo que esa fue la mejor terapia. Seguí trabajando, haciendo mi labor. Pues claro, tengo mis hijas, hoy en día las Marías. Universitarias, mis Marías divinas. ¿Marías por la Virgen? ¿Cree usted en la Virgen? Claro que sí, María Auxiliadora. Ella fue súper importante para nosotros en ese episodio. Todos los días le rezábamos su novena. Pero bueno, no, salgo, hago mi vida normal, mi vida hoy en día es normal. Creo que es un episodio duro, difícil, que como te digo, da para que la gente no lo olvide tampoco, no porque yo hubiera estado ahí, sino porque es un episodio de la historia de este país. Y hago mi vida normal, sigo trabajando en mi profesión, que me encanta hacer lo que hago. Pero deja la reportería un poco a un lado. ¿Le hace falta? Porque es que la reportería Claro. genera también, digamos que una adrenalina que se vuelve casi que adictiva. Sí, sí, digamos que termino como mi último trabajo fue en el Noticiero Nacional como directora del noticiero del fin de semana. En ese caso,
después, digamos que a los últimos años estuve dirigiendo el Noticiero del Senado, que es como otra cosa diferente, pero digamos ahí igual se sigue haciendo el tema de reportería y dirección. Trabajo mucho en el tema de la comunicación organizacional. Me gusta la docencia porque creo que es importante aportar un poco lo que uno hace y también recibir un poco de lo nuevo. Entonces también he hecho mucho tema de docencia y pues dedicada a mis hijas y a mi familia, que creo que es lo más importante en la vida. Hoy en día ese es como su proyecto de vida también, como pensar en la familia. ¿Cuántas mujeres, y hombres también, pero sobre todo hoy en día muchas mujeres dejan a un lado como esa realización familiar por ir buscando lo que mal se conoce como el éxito, lo que nos han vendido que significa el éxito? ¿Cómo recuperar ese concepto que hoy en día usted tiene tan claro? Yo creo, Patricia, que uno puede hacer las dos cosas. Yo trato de hacer las dos. Mis hijas pues igual ya están grandes y son responsables son universitarias y son responsables de sus cosas, pero trato de estar mucho tiempo con ellas, compartir con ellas y hago mi trabajo profesional. Y soy muy estricta conmigo mismo en mi trabajo, en cumplir, en hacer las cosas bien, en que todo salga bien, en colaborarle a la gente, en que la gente haga las cosas bien, en tratar bien a todo el mundo. Una de ellas quiere ser periodista también. Sí, está estudiando comunicación, está terminando. ¿Y eso no es como un poco también complicado para usted? O sea, como que no la tilden, la hija de Susana Lieban, puede pasar. Pues sí, pero entonces yo creo que, entiendo la posición de ella, es una niña muy independiente, y quiero contar, por ejemplo, que cuando está en sus clases en la universidad y sale algún tema relacionado con, por ejemplo, con el cartel de Medellín y que pasa algo y que les cuentan algo y hablan de Azucena Líbano, ella no es mi hija. Ella dice que ella quiere separar esas cosas y lo hace. Quiere labrarse su futuro ella misma. De hecho, hoy en día está haciendo un tema de radio y se lo consiguió ella. Y la entiendo porque además es una niña inteligente, echada para adelante, y quiero que sea así, que sea ella. ¿Y usted le da consejos? Claro, a veces yo le ayudo en cosas. Porque ella ya hace informes y todo en radio. Claro, ella lee en radio, sí. A veces le doy consejos, le digo, mira, cuando estés leyendo, trata de que al final también termines con la misma fuerza que arrancaste, por ejemplo, ¿sí? Cuando hace sus artículos, entonces me los muestra, a veces no, porque pues ella tiene su independencia ahí, pero ella decidió estudiar eso y creo que está bien. ¿Y le gusta la reportería? Le gusta, a ella le gusta. ¿Y la otra? Ella estudia sociología, no le gusta nada de esto. Quiere ser socióloga, analizar un poco más como el comportamiento humano, pero igual son humanidades las dos. Claro, y finalmente ella se tiene que sentar a hacer encuestas, entrevistas, entonces le digo yo, ahí vas a llegar en el punto del tema de la comunicación, eso es comunicación, todo el día nos estamos comunicando. ¿Qué piensa o qué pensaba usted cuando había tantas liberaciones, incluso el más reciente secuestro o retención de Salud Hernández? ¿Qué pasaba por su cabeza? Pues uno como que recuerda esos momentos y trata como que de ubicarse ahí y lo mejor, que salga muy pronto. Creo que eso es lo más importante, que la persona salga bien, que no le vaya a pasar nada. Pero marca para siempre, es como un alto en el camino de decir, la vida se me partió en dos, como cuando uno se enferma o atraviesa un cáncer. Sí, porque ya uno tiene esa experiencia, uno sabe cómo es ese episodio. Entonces siempre que pasa un episodio de esos, como que lo recuerda a uno y por eso yo te digo, yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano y ojalá no se repitan esos episodios. Yo la pensaba mucho cuando nunca vi la serie de Pablo Escobar, que ya lleva años que sucedió, pero pensaba mucho en personas como usted. ¿Usted en qué pensaba cuando estaban transmitiendo esa serie? Pues yo la vi, además aproveché ahí un poco y aprovechamos también con la familia Turbay para meterle un poquito la mano al tema de cosas que realmente se ajustaran a lo que fue la realidad. Y eso fue bueno porque finalmente salió una cosa que se ajustó un poco a la realidad. ¿Me cuenta después de la pausa cómo le fue con el noticiero del Senado? Porque no debe ser fácil uno estar cambiando la cara un poco a una institución que de cara al país está llena de intereses, de corrupción, de tanta cosa, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Ya volvemos, es Azucena Líbano esta noche en Confesiones.
¿Cuál podría ser el pecado más grande que comete un periodista? Dejarse influenciar por intereses económicos. Yo creo que a nosotros a veces nos da como miedo que ella se ponga brava. A veces no nos gustaba dormirnos temprano, pero ella siempre iba y nos apagaba la luz. Y un día nos dio por levantarnos y reírnos y molestar. Y ella llegó súper brava, con una chancleta rosada que ella siempre guardaba abajo de la cama. Y nos empezó a regañar, como pues amenazándonos que nos iba a pegar. Y mi hermana y yo estábamos muertas de la risa hasta que nos dimos cuenta que sí estaba enojada y nos tocó aguantarnos la risa hasta que se fuera y ahí sí disfrutar. Pero ella no es muy de regaños, o sea, ella es muy tranquila, la verdad. Al principio ella no quería, o sea, me decía hay un montón de carreras más para estudiar, ¿por qué no escoges otra cosa? Al final ella se dio y creo que ella es más feliz de que yo estudie esto que yo. Y cuando entré a la universidad, yo cometí el gravísimo error de decirle al profesor, ay, es que mi mamá es Azucena León y no sé qué. Y desde ahí, todo el semestre ya. Pero ¿por qué no has hecho las cosas y tu mamá hace y no sé qué? Y yo, ay, no. Y mire cómo pasa el tiempo y ahora me he encontrado con una de sus hijas ya, no sé si ya está graduada, pero está estudiando periodismo. ¿A su cuál sería ese consejo, esa sugerencia, esa observación que le darías a tu hija periodista y colegas? Uno en el fondo diría como que no fueran, pero sí son, para llegar a ser una buena periodista como lo has sido tú. ¡Wow! La pregunta del millón, ¿no? Sí, pero yo lo que le digo a mi hija, y le diría a cualquier persona de cualquier profesión, y más en esta, es siempre la verdad, ¿sí? Y buscar siempre el equilibrio entre una opinión y otra, porque es que pues no es fácil, no es fácil. Entonces yo siempre le he dicho a ella hacer las cosas bien, con cariño y con pasión. Eso es lo más importante. ¿Cuál podría ser el pecado más grande que comete un periodista? Dejarse influenciar por intereses económicos y eso es lo más difícil, es lo más duro. ¿Y puede pasar? ¿Le pasó a usted? ¿Conoce historias de personas? He oído no tanto que le hayan pasado a usted, sino incluso que haya recibido alguna propuesta de ayúdeme con esta información y... No, yo creo que quienes hacen esas propuestas realmente saben a quiénes se las hacen. Entonces a mí nunca me la han hecho, afortunadamente. ¿Ni siquiera cuando trabajó en el Senado? No, tampoco, no. No, porque, a ver, digamos que el trabajo en el noticiero del Senado fue un trabajo juicioso. Entendimos y yo entiendo que tenía que transmitir una información de una institución que infortunadamente tiene una imagen mala, pero es una institución como tal que pues tenemos que defender todos, porque es la institucionalidad del país. Si no la tuviéramos, pues no creo que las cosas funcionarían en ninguna parte. Estamos transmitiendo una información de unas cosas que se hacen, que se trabajan allá. Lo que nosotros hicimos, o digamos durante el tiempo que yo estuve en el noticiero, es bajar esa información un poco a la realidad de la gente. Es decir, si tú vas a hablar de un proyecto de ley sobre salud, pues, y siempre le decía a los periodistas, busquemos casos, historias de gente, claro, miremos y contémosle a la gente por qué es importante este proyecto o por qué no. Básicamente es sobre la temática, ¿sí? Que lo proponga un congresista X o Y, pues eso es otra cosa, pero nosotros siempre trabajamos era sobre las temáticas como la agenda del Congreso, no la parte política, que digamos que eso es otra historia. ¿Y no se sentía un poco sesgada de la información que podía dar o nunca sintió? No, porque, esa presión? Como cualquier periodista en cualquier medio de comunicación, es decir, si yo estoy en un medio, otro medio, yo voy y tomo una información de un proyecto de ley y lo publico. Es la información que yo estoy publicando y le pregunto a la gente cómo ve ese proyecto, si es importante o no, en qué sirve, para qué le sirve a la gente. Pero entonces ¿sí? no había senadores que de pronto le decían, no, hombre, no me he entrevistado, entrevísteme, sáqueme, deme ventana, eso sí puede pasar ¿o no? Claro, claro. ¿Y cuál era así como el que quería más
más ventana. Bueno, más ahí hay varios, pero digamos que ¿Y más los senadores o las senadoras? O sea, ¿más mujeres o hombres? No, yo creo que todos en senadores. Senadores, ¿no? Ellos siempre quieren como más, sí, más pero, pantalla. pero nosotros, ¿sabes qué hacíamos? Es un poco trabajar la agenda de la semana. Entonces, si nos salimos de la agenda de la semana, pues estamos haciendo otras cosas diferentes. Pero es la agenda de la semana lo que también los otros medios están diciendo, publicando de los temas de esa semana, de manera que uno no tuviera ningún contratiempo. Pero llegamos, digamos que en los últimos meses, una opción de que si este senador salió ya la semana pasada, pues esta semana no sale porque le vamos a dar oportunidad a otros y así empezamos a trabajar de esa forma. Pero es muy difícil darle oportunidad a más de 100 senadores. Pero, claro, muy complicado, sí. Sobre todo cuando es una misión semanal, o sea, fuera diaria, había más opción. Azucena, llamándose Azucena, ¿por qué le decían la Rosa cuando chiquita? No sé, no sé por qué me dirían así. Tocaría preguntarle ¿Y a mi todavía mamá. le dicen la Rosa No, o ya no? nunca. No, Azu. Pero antes le decían la Rosa. Sí me decían, era como Zuca. Mi hermano me dice Zuca. En la universidad me decían Zuca, no sé por qué tampoco. Pero no. Rosa no. Yo creo que ese Rosa, y volviendo al tema, sí me lo decían cuando estaba en el secuestro. ¿Ah, sí? Sí, porque allá nos cambiaron los nombres. Entonces, para la gente que de pronto llegaba ahí, entonces nos decían así. Sí, era como un mensaje ahí Sí. clandestino. Pero y ya no. aprendió a cocinar porque de chiquita ella solamente hacía como sopa de sobre y pasta, ¿no? Cuando le tocaba a usted jugo de guayaba, creo. ¿Ya aprendió a cocinar? No. Yo sí definitivamente para la cocina no. Pobrecitas mis hijas y mi marido, pero no, yo... ¿Usted de domicilio o qué? Sí, de salir o de domicilio. Claro, por supuesto que yo a veces cocino, pero no es la gran cosa, o sea, porque para eso también hay que tener pasión y yo conozco muchas amigas que les gusta cocinar y hacer, y amigos y familia, cuñados y todo eso que les gusta cocinar. Pues yo no soy, yo estoy ahí, pero no sé mucho de eso. ¿Le hace falta los medios? Digamos que... Sí, me parece que eso lo lleva a uno ahí adentro y sí, es bueno estar frente a la cámara y los micrófonos. Pero estoy haciendo un trabajo que también me gusta, que es la comunicación organizacional, y tengo mucho contacto con medios y eso me gusta también. Pues a nosotros nos encantó tenerla aquí durante esta hora. Ha sido maravilloso, de verdad, Gracias. poder descubrir un poco más allá de lo que puede uno leer en un libro, o puede uno buscar en Google o en periódicos de la época. Es un ser humano maravilloso. Gracias por ser tan generosa en su oralidad y por compartirnos toda o parte de su historia de vida. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad de contar un poquito de la vida de uno. Y a los amigos, gracias. A ustedes también, mil gracias por estar con nosotros, por el tiempo compartido. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.